Buenas tardes, me encuentro con el profesor José Enrique Escardó, periodista y comunicador en medios de comunicación, que me brindará una entrevista sobre los medios que vivimos en el Perú. Hola José Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Quería, estás? Muchas gracias. gracias a ti por la entrevista. José Enrique, quiero saber qué piensas tú de la regulación y autorregulación que ves en los medios del Perú. Bueno, regulación no hay porque es ilegal, ¿no? El procedimiento que se utiliza es el de autorregulación. Básicamente lo que se hace es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo único que exige a los medios es que les presente su código de ética, ¿no? Y ya la aplicación de ese código queda a cargo de los propios medios, especialmente entre los que están agrupados en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, ¿no? Obviamente tiene que ver con los medios audiovisuales, y el Consejo de la Prensa, ¿no? Que tiene que ver con los medios impresos. Eh, Lamentablemente, como todo sistema, ¿no? O sea, obviamente la regulación tiene muchos problemas porque ha sido utilizada por gobiernos dictatoriales para justamente regular los contenidos de los medios, y eso se ha prestado a la censura, ¿no? Y a un montón de otros problemas. Pero la autorregulación tampoco es perfecta, porque depende de los propios medios, y los propios medios son básicamente negocios, y los negocios tienen sus intereses, ¿no? Entonces, si bien se han agrupado, ¿no? Y tienen estas dos organizaciones privadas, porque no son del Estado, son privadas, son medios privados que se han organizado en estos dos grupos. A veces, ¿no? Tal vez porque hay una especie de otorongo no come otorongo también entre la prensa, no se lleva a cabo la labor de autorregulación como correspondería. Eh, entonces creo que hay muchas cosas que mejorar ahí, pero definitivamente la regulación como tal no es un buen mecanismo, ¿no? Habría que afinar la autorregulación, pero la regulación no funciona, es muy peligrosa. Ya. Ventajas, desventajas de los autorregulación y regulación que tú me puedes decir viendo en medios. A ver, si funcionara la regulación y funcionara como debería ser, ¿no? Entonces, eh, habría, o sea, perdón, siempre es peligroso porque colisionas con derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de Ujú. opinión, ¿no? Eh, Ahora, en nuestro sistema legal, nosotros tenemos ya normas que ayudan a que la opinión sea definida como opinión, y lo que no es opinión y es delito, como por ejemplo intromisión en la intimidad o en la privacidad de las personas, ¿no? O delitos contra el honor, ¿no? Como la difamación, la calumnia y la injuria, que están en Código Penal 130, 131 y 132, ¿no? Digamos, eso ya está definido. Entonces, digamos que eso es una cierta forma de regulación, ¿no? Que obviamente depende de que la persona afectada, o sea, no proviene del Estado, sino proviene de que la persona afectada, la que crea que ha sido difamado, injuriado, calumniado, presente una querella, ¿no? O sea, no es automático. Eh, entonces, digamos, si la regulación, como te decía hace un rato, se pudiera manejar de alguna manera que no lleve a la corrupción y a la a posible censura, entonces sería un mecanismo probablemente más efectivo que la autorregulación. Pero el problema es que la regulación tiene estas características que hacen pues que cualquier persona que tenga el poder, porque la regulación proviene del Estado, ¿no? Cualquier persona que tenga el poder en el Estado pueda utilizarla a su favor, ¿no? Entonces es muy peligroso. La autorregulación, como te digo, es el mejor proceso, eh, es falible, tiene un montón de problemas, pero en todo caso creo que debería haber como tal vez una mayor supervisión, ¿no? Y mayor sinceridad de parte de los propios
medios que están agrupados en estas dos organizaciones, ¿no? Que se encargan de la autorregulación. Si me das a elegir, obviamente la autorregulación es la mejor, ¿no? Pero tiene más En, ventajas. en caso, en tu opinión, que la autorregulación es mejor para ti. Sí, sí, porque digamos no está la tentación de la censura, ¿no? Que es un peligro que está ahí en la regulación. Ya. ¿Cuál crees tú que de las dos que me acabas de mencionar, si, si para ti existe un control en los medios? Eh, no, el único control que existe en los medios y que siempre ha existido y siempre va a existir, porque sería absurdo pensar que va a desaparecer, es la publicidad estatal. La publicidad estatal es una herramienta que puede ser utilizada por los gobiernos para controlar a los medios. Pasó en la época bueno, pasa en todos los gobiernos, pero de manera mucho más visible pasó en la época de Fujimori, ¿no? O sea, se le pagó a los medios de comunicación, eso ya no era ni siquiera publicidad, eso era ya coimas, pues, ¿no? Se les pagó para que dedicaran carátulas, dedicaran ediciones completas, dedicaran programas completos para atacar a adversarios políticos y para ocultar las cochinadas que hacía Fujimori con Montesinos, ¿no? Eh, pero eso no es solamente, o sea, eso no pasó solo en ese gobierno. La publicidad estatal se ha utilizado y se utiliza permanentemente. A un medio se le puede premiar por ser más favorable al gobierno, dándole mayor publicidad estatal, y se le puede castigar quitándole, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota. Mi padre es el fundador de la revista Gente, una de las revistas más antiguas, bueno, ahora ya no existe, pero en su momento era Gente, Oiga y Caretas, ¿no? Eran las tres revistas peruanas Peruanas. importantes. Las únicas que había en realidad. En la época de Alan García, estamos hablando de su primer gobierno, eh, mi padre era muy amigo de él, es más, él se considera uno de los responsables de que Alan García haya llegado al poder, porque lo contactó con gente y todo, o sea, prácticamente fue su manager, pues, ¿no? Ah, Y entonces, cuando ya Alan era presidente, en algún momento le preguntó, ¿no? Mi viejo, oye, ¿y tú por qué a Caretas, Oiga, ¿no? Les das publicidad del Estado y a mí no me das nada? Entonces, Alan le dijo, es que tú eres mi amigo. O sea, no iba a hablar en contra de él, no en contra de su gobierno. mm, Entonces ahí ves claramente en ese pequeño episodio anecdótico real que les estoy contando que esto es manipulación. O sea, los medios de comunicación se les manipula con la publicidad estatal y esa es la forma de controlarlos. Y eso pasa ahorita también, pasa en todos los gobiernos. Y Alan no era amigo tuyo. Bueno, yo era chico, ¿no? Yo era muy chico. Este, eh, fue una persona que, digamos, tuvo mucha presencia en mi vida, por lo menos cuando yo era chico y Allá. hasta su gobierno. Él ganó la presidencia en 85 y Por yo Dios. tenía 15 años, 16 años, ¿no? O sea, un chivolo. Pero sí me acuerdo de todo y en los años siguientes obviamente íbamos a Palacio de Gobierno y todo eso, ¿no? Hasta que yo cumplía 18 ya pude hacer mis cosas por mí mismo y no me obligaban a nada, ¿no? Ah, ya, mira, sí, pues hasta que él tomó por autoiluminarse, ¿no? Bueno, sí, eso es un tema. De hecho, o sea, más allá de las diferencias políticas y todo eso, el haber compartido muchos años, porque todos los fines de semana íbamos con Alan García al restaurante Costa Verde y ahí comíamos, ¿no? Durante, que se habrá sido 3 años, ¿no? Entonces, todos Ah, los mira. domingos. Pues de todas maneras, la cercanía a una persona te hace tener cierto nivel digamos, aprecio personal, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a mí el hecho de, digamos, cuando salió la noticia de que Alan se había suicidado, eh, no me causó ninguna gracia, ni hice ninguna broma, ni nada, porque era una persona que, más allá de que yo tenga diferencias políticas, ¿no? Era una persona que había ocupado un lugar importante en mi vida personal durante algunos años, ¿no? Mm, exacto. José Enrique, para ti, ¿me podrías explicar con todo lo que me acabas de decir, ¿es posible controlar los medios en el, Sí, claro.
Sí, sí. O sea, ¿controlar te refieres a control del Estado o que los medios se controlen y no hagan las tonterías que hacen? Sí, ¿Cuál de ajá. las dos? Bueno, en realidad las dos, ¿no? Las dos. Bueno, como Ujú. te digo, si es que se implementara la regulación, ¿no? Que no está implementada, sí se le puede controlar, ya se lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos contando algunas anécdotas, en la época del gobierno militar, la dictadura militar de Velasco, Mm. los medios estaban completamente controlados, en las imprentas siempre había un general, ¿no? Del ejército, o sea, Velasco creó una oficina que se llama el Cinamos, ¿no? Que era una oficina que controlaba los medios de comunicación. Este, entonces había un general en la imprenta, ¿no? Y me acuerdo, mi viejo me ha contado, ¿no? Y es totalmente real porque eso pasó, que revisaba todo lo que iba a ser impreso. Estaba ahí con su lapicero, ¿no? Y él revisaba todo. Entonces simplemente te tachaba, te censuraba, te marcaba lo que, ¿no? Lo que no debía salir y Lo que ponía debía con ser. su lapicero lo que debía salir. Y así funcionaba, o sea, está completamente controlado los medios de comunicación. Y no solo eso, o sea, hasta programas tipo Ferrando, cualquiera que vea un video de la época de Claro. militares, Ferrando veía que los cantantes, si es que los sacaba la policía, ¿no? Se lo llevaba en la cámara, o sea, estaban ahí, lo jalaba la policía, ¿no? Se lo llevaba los militares, si no querían salir. Entonces estaba todo controlado. Entonces sí se puede, obviamente. En una ocasión me acuerdo que mi viejo eh, le censuraron un editorial de su revista, ¿no? Y obviamente le dijeron qué es lo que tenía que escribir. Esperó a que el general se fuera, ¿no? Esperó hasta como el último minuto en que ya le habían dicho que todo iba a entrar a la imprenta, y esa página del editorial la sacó, ¿no? La dejó en blanco, solamente decía editorial arriba y abajo salía la firma de él, pero toda la página estaba en blanco, y así la publicó. Obviamente como método, pues, fue una forma de protestar, ¿no? Por lo que Ujú. estaba pasando. Cuando pasó eso, a mi viejo lo fueron a buscar de seguridad del Estado a la casa donde vivíamos y lo llevaron encañonado, ¿no? A Palacio de Gobierno para que hable con el Chino Velasco, ¿no? El presidente. Y Velasco le gustaba el trago, entonces por suerte lo agarró zampado, ¿no? Ahí, porque si no lo hubiera deportado. Le dijo: Enrique, ¿cómo me haces esto? Que no sé qué, ¿no? La próxima que me hagas te voy a deportar y te cierro la revista. Nada más, o sea, como estaba borracho. Pero si de repente estaba sobrio, sí lo hubiera deportado. Este, y es más, la revista la cerraron como 7 meses por otros motivos, Caretas también, y también deportaron a varios directores, ¿no? Eso es en cuanto al uso de la regulación, ¿no? La autorregulación, los medios sí se podrían controlar, pero el problema es que ya la cosa está tan avanzada, ¿no? Con lo que la gente, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? La gente pide algo, tú se lo das y la gente te va a pedir más, porque eso es lo que pasa con el morbo, ¿no? Uno se acostumbra. Entonces, te pide más, te pide más, te pide más, y el medio tiene que dárselo porque si no la gente cambia y va a otro lugar que sí se lo dé, ¿no? Entonces la autorregulación se vuelve un problema también ahí porque si no, o sea, el negocio no funciona, ¿no? Ok. Pero, ¿tú piensas que hoy en día no existe un control en los medios? O sea, no hay un control del Estado directo, hay un control a través de la publicidad estatal, ¿no? Como decíamos, que es algo que se puede manejar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hildebrand, ¿no? Él no acepta publicidad de nadie, ¿no? Ni el Estado, ni el privado, ni de nadie. Entonces él marca su propia línea así. Otros medios aceptan pues de empresas y obviamente también por las empresas también te callas, ¿no? O pones cosas favorables. Si se choca, a veces uso en mis clases eso, ¿no? Si se choca la gerenta, la esposa del gerente general de tu mayor, la empresa que más publicidad pone en tu revista o en tu diario o en tu programa de televisión, tú no vas a decir nada o vas a decir cualquier otra cosa o le vas a echar la culpa al otro, ¿no? O sea, con tal de mantener al cliente. Eso pasa en todas las empresas, pasa en los medios de comunicación también. O sea, yo he trabajado años de años en medios, los conozco desde que nací y sé cómo funciona. O sea, a mí nadie me viene a contar el cuento de que hay independencia y, ¿no? Objetividad y todo eso, ¿no? O sea, así no funciona. Pero depende pues de la ética de cada medio y de cada, ¿no? Cómo Claro. se manejan. Pero autocontrol, si me dices, es muy difícil, ¿no? Hay ciertas cosas que sí, porque son ilegales directamente, ¿no? O sea, en la ley de radio y televisión hay ciertas cosas que tú no debes ir porque te van a sancionar, ¿no? Claro. Pero
pero en la medida en que, como es hecha la ley, echa la trampa, ¿no? Los medios son muy audaces como cualquiera, ¿no? De ver cómo es la ley y por dónde se pueden meter para que la cosa más o menos salga bien, ¿no? Ujú. ¿Y por qué crees tú que hay personas, gusta esto es guerra, Magali, peluchín, combate? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo quiero saber tu punto de vista. ¿Por qué? O sea, existe gente que hacen hasta colas. Bueno, antes de pandemia yo veía que hacían hasta colas para ir a ver al programa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué crees tú? Porque el ser humano es muy complejo y tiene gustos y preferencias muy individuales, ¿no? Este, y si hay demanda, entonces los medios de comunicación o la sociedad en general va a crear una oferta, ¿no? O sea, ¿quieres esto? Toma, te doy esto, ¿no? A la gente le interesa, le gusta, no sé, o sea, y cada uno tendrá sus razones. Hay gente que prefiere vivir de hablar de otros, el chisme ajeno, ¿no? Porque le tienen miedo a su propia identidad como persona, ¿no? Hay gente, igual ahora estamos viendo las elecciones, hay gente que defiende, justo una mañana retuiteó un tuit mío de hace unos días, ¿no? Que hay gente que defiende a los candidatos como si fueran sus hijos, ¿no? O sea, son más o menos mesías, dioses, santos, ¿no? Y yo ponía un tuit así como, ¿no les da vergüenza defender así a los candidatos? O sea, son personas que cometen errores y todo, o sea, está bien que tengas una preferencia, pero hay gente que necesita tener un líder, ¿no? Porque no entiende el propio valor de su vida, ¿no? Entonces tiene que depositarlo en otra persona. Hay gente que necesita tener, no sé, una religión, no estoy hablando, cualquier persona necesita una religión de una manera un poco fanática, porque, no sé, tendrá miedo pues a la inseguridad que le produce el no saber qué pasa cuando se muere, ¿no? Hay gente que quiere tener pues o sea, quiere depender de lo que le está pasando a personas que son personajes, al final son ficticios, ¿no? En la televisión, porque de esa manera se distraen de su propia miseria, de su propia insatisfacción, de su propia inseguridad, de su propia falta de amor propio y confianza en sí mismos, ¿no? Y bueno, eso ya es un problema psicológico, ya tienen que verlo por su cuenta, pero si existe esa demanda, los medios de comunicación te van a brindar la oferta, o sea, es un negocio, ¿no? Ya lo otro es un análisis sociológico, psicológico, si quieres, pero desde el punto de vista de medios, eh, si está ahí, los medios se lo van a dar. Exacto, pues no. Ujú. Y además que el chisme morbo vende acá en el Perú. Sí, en todas partes. O sea, Inglaterra, que es una de las sociedades, digamos, europeas más avanzadas desde el punto de vista cultural, ¿no? Con una historia muy interesante, con la gente. O sea, tú vas a Inglaterra y por lo menos cuando yo he estado ahí, tú vas al metro, ¿no? Al tube, que es Ya. como el subway de Nueva York, pero es el tube, ¿no? Que es, la gente se mueve por ahí. Y tú no ves a la gente con periódicos, tú lo ves con libros, ¿no? O sea, a todo el mundo, ¿no? Con su libro, ¿no? Un librazo. Están leyendo. Es gente, pero es la cuna de la prensa amarilla. O sea, la prensa amarilla, la prensa sensacionalista nació en Inglaterra. Amarillista, Sí, que nació le en gusta el Inglaterra. morbo, Sí, ahí tienes The culpando Sun y tienes un montón, ¿no? la cochinada. Claro. Ujú. Entonces es parte del ser humano, ¿no? Es parte del ser humano, o sea, lo encuentras en todas partes. Lo encuentras en la religión, lo encuentras en la política, lo encuentras en el espectáculo, lo encuentras en la vida cotidiana, en el barrio, en el callejón, en el trabajo, en todas partes, en tu escuela, en todas partes siempre vas a escuchar, ¿no? Oye, este acá, y, ¿no? Y el chisme, y qué pasó, y mira, ¿no? Es una necesidad innata del ser humano de tratar de proyectar un poco o más bien ocultar un poco su miseria, viendo la miseria de los demás para sentirse un poquito mejor que el resto, ¿no? Bueno, sí, pues yo pienso, yo también doy lo mismo que, oye, que sí, mira, y sigue, y es como un teléfono malogrado, ¿no? Ya no lo cuentan como empezó, lo transgiversan, lo siguen, le ponen, ¿no? Y eso, Sí, es totalmente, o sea, pasa en todas partes, ¿no? O sea, la religión que se supone que no debe pasar, pasa. ujú, exacto. Entonces, eso uno lo ve siempre, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no lo van a tener también? Los medios de comunicación son parte de la actividad humana y ahí se va a reflejar la naturaleza humana también. Ujú, No hay nada perfecto en este mundo, ¿no? ujú.
Bueno, José Enrique, gracias por aceptarme la entrevista. Esto ha Gracias. sido todo por las preguntas sobre los medios de comunicación. Muchas gracias Ok, gracias. y bueno, espero que te recuperes pronto y gracias por la entrevista, por brindarme sobre medios. Que te recuperes pronto. Ok, Un beso, un gran abrazo. muchas Chao, chao. gracias. Gracias. Ya, Chao. chao, chao.